Muy buenos días para todos, Shabbat Shalom. Ya nos hemos saludado y es una alegría y un honor poder estar en este tiempo delante de ustedes, delante del Señor primeramente. Y quiera el Eterno bendecir este tiempo, este espacio. Hoy es 13 de febrero del año 2016. En la fecha hebrea tenemos 4 de Adar, del 5776 del primer mes de Adar que tendrá este año en el que nos encontramos hebreo. Este año tiene 2 meses de Adar en el calendario hebreo que se rige por la luna. Los meses se establecen es cada ciclo de luna nueva para que pueda estar acorde con las fiestas del Señor, con los tiempos bíblicos establecidos. Es necesario añadir cada tanto tiempo un mes para que podamos estar celebrando las fiestas conforme a lo establecido en la palabra, que dicen ser celebradas de acuerdo a la época de las cosechas. Las fiestas se marcan a través de las cosechas. Tenemos la fiesta de la primavera en Pesaj y hay unos frutos especiales que se dan. Tenemos la fiesta de Sukkot, de las enramadas con un tipo de frutos que se celebran, que se daban en esa época del año, y eso hace que estemos atentos al tiempo en que nos encontremos, al tiempo en que estamos, a que nos sintonicemos un poco con el tiempo espiritual que nos corresponde vivir. Somos una generación única, una generación especial que nos ha dado el Señor la oportunidad de vivir en un tiempo igualmente único, especial. Tiempo que añoraron ver profetas, tiempo que añoraron ver los mismos discípulos del Mashiach. Es muy probable que el Señor nos los esté dejando ver a nosotros. Solo que pasa algo muy a menudo, y es como la habitual pregunta que se da cuando de repente le dice la mamá al hijo que está disfrutando el paisaje, le dice: ¿viste el bosque? Y el niño le va a decir: los árboles no me lo dejaron ver. Y muchas veces nos pasa eso mismo. Estamos inmiscuidos mientras pasa la historia, y si nos lográramos abstraer un poco, si el Señor nos permitiera tener la experiencia que tuvo Abraham Avinu, Abraham el patriarca, nuestro padre, cuando él lo toma y lo saca de la realidad, cuando en el texto bíblico dice que el Señor le dijo a Abraham: sal, a lo español, sal afuera, y te mostraré tu descendencia, te mostraré las estrellas. El judaísmo lo interpreta no simplemente de salir de la carpa y mirar para arriba, sino que el Señor lo sacó de la realidad misma, de nuestro entorno, de nuestra realidad. Fue el primer astronauta, ¿sí? Y dentro de ese contexto pudo él ver de otra manera su realidad y decirle: mira tu descendencia, mira lo que voy a hacer contigo. Y eso cambió dramáticamente la historia de la humanidad. Un hombre que logró ver algo y entender su momento y asumir lo que debía asumir en su momento. De eso es un poco la temática del día de hoy. Estoy muy contento de poder estar nuevamente aquí delante de ustedes en una parashá. Bienvenidas las personas que nos acompañan por primera vez. Es una alegría que puedan venir y acompañarnos. Para nosotros es una bendición saber que hay personas que están buscando, que están interesadas o que de repente han sido invitadas por algunos de sus amigos con quienes hoy están aquí o familiares. Somos la comunidad mesiánica Yovel. Este espacio que tuvimos y que tenemos en la mañana se conoce como el tiempo de Parashá. Vamos a estar estudiando un poquito de hebreo, y la palabra Parashá en hebreo significa porción, y es la porción que hoy corresponde leer. Ya la leímos, es leída de una manera sistemática, establecida desde hace más de 2000 años. Se está leyendo de esta manera, y desde hace más de casi 3500 años se está leyendo de una manera un poquito diferente. Se leía antes que la porción era más corta, ya que el ciclo que tenían no era como lo hacemos ahora de cada año, sino que el ciclo que había antes era un ciclo que tenían de 3 años.
de 3 años, en donde a lo largo de 3 años estudiaban los libros desde el Génesis hasta el Deuteronomio, lo que se conoce como Pentateuco y el pueblo hebreo lo llama Torá, que se traduce mejormente como instrucción. Y es lo que hacemos, aprender, empezar a sentirnos parte. Hace poco hablaba con una persona que nos preguntaba y me preguntaba dentro del curso de hebreo que da aquí, que se da en la comunidad. Es interesante notar que es mayor la asistencia externa que las mismas personas de aquí de la comunidad, y dentro de los que estábamos en el curso de hebreo inicial, pues hay varios grupos, ¿no?, de personas. Hay el que viene del catolicismo, el que viene del cristianismo protestante, el que está interesado en la Kabbalah, el que está interesado en todas las religiones del mundo, el que está... Eso es genial, a mí me encantan esos espacios, me gustan muchísimo. Y dentro de ello, pues una persona muy sincera preguntaba: ¿qué es eso de mesianismo? ¿Qué es lo que ustedes son? Como que tuvo la oportunidad de tener al frente un mesiánico para preguntarle: venga, ¿qué es lo que ustedes, que de repente hemos oído hablar de eso, y qué es lo que es el mesianismo? Y es una bonita pregunta cuando se tiende a querer uno explicar qué es lo que soy. Sobre todo lo hago en esta introducción corta para aquellas personas que nos empiezan a acompañar, que están haciéndose tal vez esa misma pregunta, que están de repente tratando de ver cómo contestan esa pregunta ante sus familiares o amigos o personas del trabajo que les están haciendo ese mismo cuestionamiento, y no sé cuál sea su respuesta, no sé cuál sea la forma en que lo pueda usted abordar, y dependiendo de la confianza que tenga usted con la gente. Pero después de hacer un recorrido muy básico dentro del ejercicio histórico de las religiones y de cómo es todo el proceso y de dónde viene el cristianismo protestante y de dónde viene el catolicismo, y de llegar al judaísmo tradicional y de llegar al judaísmo que practicó Jesús, Yeshua, es decir, Jesús fue judío, vivió judío, murió como judío, y sus discípulos todos eran de contexto judío y empezaron a predicar, sí, hacia los gentiles y hacia afuera de Israel, pero los que estaban hacia afuera de Israel, los que no eran judíos de nacimiento, tenían que acercarse al judaísmo para poder practicar y vivir la fe que los primeros discípulos practicaron. Y ya con el paso de los tiempos, y por allá casi sobre el siglo segundo, es en donde ya se asume una postura diferenciada, en donde el imperio dominante, que era Roma en aquel entonces, le mete la mano al tema religioso, y Roma, haciéndose una jugada política muy interesante, asume el cristianismo como un modelo religioso, que empieza a practicar, a vivir. El emperador mismo se convierte, que eso es un hecho único, histórico, en donde fue el espaldarazo más importante que pudo haber en la historia de un imperio al aspecto de religioso, con tal de generar una unidad, una globalización, un ejercicio de un nuevo orden mundial en aquella época de hace 2000 años atrás. Y lo lograron, pero entonces no querían parecerse ni tener similitud con el judaísmo del cual venían, y quisieron como... Eso es sencillo, digámoslo aquí en voz baja. Cuando usted hace una copia, una imitación, pues usted no quiere que lo descubran, que sepan, que se den cuenta del plagio. Entonces pues usted empieza a presentar el trabajo como suyo, pero de repente ya cuando usted empieza a revisar el trabajo a través de las herramientas que hoy día existen de Google y demás, en donde le escanean el trabajo y le dicen: uy, vea, esto está tomado de aquí, y esto está tomado de aquí, y esto está tomado de allá, usted empieza a decir: uy, Echeverry, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿De dónde viene todo esto? Ahora, dentro del proceso que llevamos, pues ¿qué pasa? Que hay mucha prevención, hay mucha cuestión en la novedad, porque mucho de todo esto se fue perdiendo a lo largo de la historia, y dentro del mesianismo lo que se ha buscado es rescatar mucho de todo esto, pero con un cuidado adecuado, porque es peligroso. Es un ejercicio de hacer, ¿cómo se diría eso? De tratar de resucitar algo, de escarbar allí dentro de lo porque se ha llamado raíces. Pues las raíces no están a la vista, toca escarbar un poco, toca buscar un poco el tema y allí tratar de encontrarlo. Y pues para resumir, que eso también ya es algo muy, muy personal, pues siempre me gusta contar un chiste, que a veces se entiende más fácil los chistes que todas las explicaciones que uno pueda dar. Y hay un chiste muy curioso, y espero no herir ninguna susceptibilidad, digamos lo que es un chiste interno, es un chiste nuestro, así como hay chistes de todas las líneas y de todas las ramas. Pues se cuenta de un rabino muy famoso que fallece, llega al cielo, pero está triste.
Y este rabino triste que llega al cielo lo manda a llamar el Eterno, y el Eterno le pasa el brazo y le dice: Rab, Macará, ¿qué pasa contigo? Ya estás conmigo, fuiste tremendo Rab, y te fue muy bien, y ahora ¿por qué no te gozas? Y él dice: no, es que estoy pensando mucho en mi hijo. El Rab tenía un hijo. ¿Y qué pasó con tu hijo?, le dice el Señor. Dice: no, estaban los misioneros ahí encima de él y confundiéndolo. ¿Quiénes son los misioneros? Los misioneros, desde el punto de vista judío, desde la tradición judía, son todos aquellos que quieren predicar y convertir al cristianismo todo judío. Sí, es decir, aquellos que tienen la misión de ir y decirle al judío: hey, acepte a Jesús y vuélvase cristiano. Entonces, los misioneros estaban ahí encima, y creo que pues, creo que convirtieron a mi hijo. Entonces estoy muy triste por eso. Y el Señor le pasa otra vez así el brazo al rabino y le dice: no te preocupes, a mi hijo le hicieron lo mismo. Lo volvieron cristiano. Entonces, obviamente, cuando una persona de contexto cristiano lo oye, pues, ¿cómo así? Y él dice: sí, era judío, y en algún momento tu imaginario se referenció a un Jesús ya de un contexto cristiano. De hecho, pregunta en la calle, en cualquier lugar, hace un ejercicio, una encuesta, ¿no?, de qué religión era Jesús, y te va a contestar todo el mundo: cristiano. ¿Y dónde es Tierra Santa? No, pues Tierra Santa es Roma. Y todo es un ejercicio, pues, que se estableció para marcar una pauta de inicio de un proceso que era necesario que se diera, que fue doloroso, y respetamos también todo el proceso histórico, pero es el Señor quien lo ha determinado que así se haya dado. Y Baruch Hashem, pues ahora estamos aquí nosotros estudiando la Parashá, imagínense, estudiando la Torá, congregándonos en Shabbat, haciendo una cantidad de cosas que de repente antes no eran usuales o comunes. Y cierro esta introducción sobre todo para las personas que nos acompañan, para los invitados, para las personas que vienen por primera vez, y también aún para nosotros mismos, los que de repente llevamos mucho tiempo y aún estamos preguntándonos o diciendo qué es lo que somos, o qué es lo que practicamos, o por qué hacemos esto. Quiere el Eterno bendecir este tiempo. Y sobre la Parashá Terumá, pues hay un enfoque muy bonito. La Parashá se llama Terumá, de dónde vienen los nombres, de acuerdo a cómo inician los pasajes bíblicos en su original en el hebreo, y de allí, antes no existían ni capítulos ni versículos, entonces se buscaba una palabra sobresaliente, ¿no? Pues nunca van a escuchar ustedes la Parashá: y el Señor le dijo a Moshe, ¿sí? Porque imagínense, esa está en todo lado. O dile a los israelitas, no, se buscaban era palabras particulares que distinguieran esa sección, y así uno pudiera llamarlas. Es una cosa incómoda, pero usted cómo empieza a distinguir cuando todavía no, aquel fulano, la característica, ¿no? Entonces empieza el gordito, el bajito, el peludo, el peloncito, el de la barbita, el que no tiene, el que es como la característica para uno decir: es ese. Entonces lo mismo sucede dentro del lenguaje bíblico, buscar una característica particular, y la de esta parashá es muy bonita. Éxodo capítulo 25, versículo 1, empieza diciendo: Adonai le dijo a Moshe. Entonces del versículo 1 no hay ninguna palabra característica para llamarla parashá. Vaidaber Adonai el Moshe, eso está en toda la Biblia. Y miremos de pronto el texto de Éxodo 25.2. Éxodo, estamos en el Salmo 25.2, si no es Éxodo, Shemot. De repente, por buscar Shemot en hebreo, allí en el buscador de las Biblias salió Salmos, pero es Éxodo, gracias. Dice: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. ¿Dónde está la palabra terumá ahí? A ver, encontrémosla. En ofrenda. Entonces, ¿cómo se dice ofrenda? Yo pensaba que se decía corbán. ¿No? ¿Es sacrificio? O que se decía maaser, o que se decía terumá, o que se decía bikurim, o que se decía neder. Y ahí es en donde empieza el conflicto de decir, bueno, ¿cómo? Y si miramos rápidamente, miremos Levítico, unos pasajes más adelante, capítulo 1, versículo 2, Levítico 1, 2. Habla, bueno, que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor. ¿Y ahí qué dice? ¿Terumá? Levítico 1, 2, ¿qué dice en el hebreo?
Dice, pronto tendremos también ahí el Easy Worship con hebreo. Sería un ejercicio interesante, ¿no? Para poder uno proyectar ahí el versículo en hebreo. ¿Qué dice, doctor? ¿Usted tiene ahí la versión literal? Corbán. ¿Y hola? ¿Corbán o hola? Tenemos ahí la duda. Alguno de ustedes traiga una ofrenda. No, el versículo 3. Sí, el 3 sí dice holocausto, que es hola. Entonces en el verso 2 dice es corbán. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si ahí también dice ofrenda? No sé si me está entendiendo el ejercicio. Si en Éxodo 25, 2 dice traigan para mí una ofrenda, y acá está en Levítico capítulo 1, versículo 2 diciendo y cuando traigan una ofrenda, entonces uno dice, pues es lo mismo. En español, lastimosamente, solo teníamos una palabra para eso, que era ofrenda. O de repente dijeron eso, pongamos la misma y no nos complicamos la vida, porque es que no es lo mismo. La palabra que aparece en la porción que estamos estudiando hoy es terumá. Y la palabra que aparece, por ejemplo, aquí en Levítico es corbán. ¿Sí? Pero entonces ya ahorita que hice la pregunta, cuando alguno contestó, dijo, ¿cuál podría ser la traducción de corbán ideal? Sacrificio. Entonces empieza uno a querer distinguirlo dentro del español para poder entenderlo. Bueno, de eso vamos a hablar un poco. Y quisiera entonces presentar este tiempo delante del Señor y que usted allí donde está me acompañe en oración y dispongamos nuestras vidas para que sea Él tomando el control y Él hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por este Shabbat, por esta parashá, por este día que estudiamos tu porción bíblica para hoy. Háblanos, Señor, a través de este texto, de tu palabra, que se haga vida en nosotros a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, tu presencia divina. Sea en medio nuestro, Señor, que el mismo gozo, que la misma unción que tuvimos a lo largo de este servicio se mantenga, Señor, en el fuego que hay en nuestro corazón, que deseamos sea siempre ardiendo por ti, buscando tus cosas, entender tu palabra, entendiendo que tienes un propósito para nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, te damos gracias. Amén. La parashá del día de hoy es una parashá como todas, especial, bonita, que el Eterno me ha permitido ya en otras ocasiones compartirla junto con ustedes, algunos que ya venimos de tiempo atrás, otros que estamos recién tal vez viniendo. Y dentro de ello, vuelvo a asombro, vuelvo y me aterro, vuelvo y casi que me asusto de ver cómo el Señor nos lleva de su mano. No sé si le ha pasado, hoy día estamos en una era digital en donde ya casi no sirve el ejemplo. Pero cuando usted tenía que sintonizar una emisora, y ojalá que fuera no muy famosa ni de mucho alcance, aquellas que están en AM, amplitud modulada, y empieza uno, cuando era la época de oír ahí, que empezaron las emisoras cristianas a tomar fuerza en las emisoras de AM, y usted buscaba, que era un poco a veces complejo, ¿no? Y era el tema de tratar de ubicar adecuadamente. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahí? Se está buscando una frecuencia, entonces dentro de el espacio, digámoslo, aéreo, existe la posibilidad de enviar información a través de ondas. Pregúntele a Albert Einstein, que se volvió otra vez famoso. Lástima que ya no esté vivo para que le den la palmada en la espalda y le reconozcan que tenía razón, pero pues desde que lo dijo él sabía que tenía razón, pero se dieron cuenta nuevamente, pudieron comprobar las ondas gravitacionales en el espacio, teoría que había planteado él hace ¿cuánto? Se había ganado de nuevo el Nobel, dice el doctor Edwin, seguramente. ¿Qué pasa? Que dentro de estas ondas que existen, esta forma de comunicarnos, tiene que haber un receptor, y ese receptor lo ubica a través de una antena. Esa antena lo que hace es jalar esa señal, o sea, ver qué está pasando por ahí y nos sirve el ejemplo cuando estamos hablando del cable de la luz. Usted ve el cable de la luz y de ahí llega y de ahí baja para que usted tenga luz, ¿no? A su central y demás. Ahora, pues si no fuera el cable, uno cómo lo ve, ¿no? Yo había contado el cuento de los pajaritos que se paran en los cables de la luz, ¿no? Y hay un pajarito al lado que está flotando ahí parado en el aire, así parado, y los otros se quedan mirando y le dicen, ¿eso qué es? Dice, se llama Wi-Fi. Dice, y es eso mismo. El pajarito ahí
sostenido en el aire como si estuviera parado en algo y los otros pájaros se quedan mirándolo y dicen, ¿y ese qué es? Y es ese mismo sistema. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto? Porque dentro del aspecto espiritual es exactamente lo mismo. Y entonces surgiría la pregunta, ¿cómo está nuestro Wi-Fi? Es como el cuento del vecino, ¿no? Que golpean el de abajo porque a veces el Wi-Fi está ahí como diciendo, hey, venga que le puedo ofrecer Wi-Fi, casa 33, apartamento no sé qué. Usted dice, venga, venga, vecino, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? ¿Cómo le hacemos? Está el chiste que también dice, la clave del Wi-Fi es trabajar duro para pagar el servicio. Esa es la clave. Y uno puede nutrirse de eso, y dentro del concepto de la emisora era algo similar. Y pasa lo mismo, la conexión a veces se baja, está lenta, no se escucha muy bien, si está saturado, si no. ¿Por qué menciono todo esto? ¿A dónde queremos llegar? Tal vez usted ya sabe a dónde estamos apuntando. Y es que cuando logramos estar sintonizados con el dial espiritual, cuando no nos entra con ruido, ¿sí? Que uno quería ver y eso entraba así el canal y vaya y mueva la antena, ¿sí? Y ahí. Y si soltaba la antena, no, le tocó quedarse allá arriba. Uno se ríe, los jóvenes hoy día no entenderían nada de lo que estamos hablando. Abren su dispositivo y lo ven en alta resolución, con capacidad de devolverlo en vivo. Y es el ejercicio que debemos hacer espiritualmente para estar sintonizados con el Señor. Para oír qué es lo que está diciendo Él. Digo que me aterra cómo el Señor nos lleva de la mano, porque ahí sí, como, no sé, ¿quién era el que decía? El chavo, sin querer queriendo. El Señor nos permite vivenciar esta parasha de una manera increíble. Dice el versículo 2 de Éxodo 25, dile a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. O sea, ¿la ofrenda para quién es? Para el Señor. Li, en hebreo dice, para mí. De todo hombre que la dé voluntariamente de corazón. No se preocupe, yo tengo otra versión que no es la NBI, pero siga la NBI que usted tiene allí proyectada y dice, ordena a los israelitas que me traigan una ofrenda. No, dejémosla en NBI, gracias Rocío. Y la deben presentar todos los que sientan deseos de traerla. El término hebreo allí habla es de voluntad, es decir, el que la quiera dar voluntariamente, de corazón. Recogerán esta ofrenda. Entonces surge automáticamente nuestra percepción. Bueno, es una ofrenda voluntaria. Entonces, como es voluntaria, doy voluntariamente lo que quiero. Y nos ha pasado, ayer hablábamos y socializábamos un poquito de esto a través de Jovel Radio, que a propósito, cada vez que tengo la oportunidad, cada vez me verán ustedes haciéndole promoción a nuestra emisora, porque si no hacemos promoción a lo nuestro, si nosotros mismos no consumimos nuestro propio producto, estamos entonces que generando y consumiendo importado. Entonces, en la emisora hablábamos y decíamos que es doloroso ver la circunstancia, por ejemplo, en nuestro país cuando hay una calamidad, hay un conflicto, un terremoto, un asunto, digámoslo, de una avalancha, etcétera. La Cruz Roja pide donativos, por ejemplo, y donen ropa, que la gente que vaya, ¿y sabe qué empieza a llegar? El vestido de lentejuelas, tacones, el abrigo, y empieza la gente de la Cruz Roja a mostrar eso en televisión, decir, por favor, no, ¿qué están haciendo? No, estoy dando voluntariamente. Si ustedes pidieron ayuda, pues en vez de botarlo, pues ya no lo uso, o está roto, o ya no me queda, y pues lo doy allá. Sí, normalmente pasa, y pasa mucho. Entonces, mira, aquí te traigo el computador, qué bendición. ¿Qué pasa? No, que se dañó. Entonces ya tengo uno nuevo y ahí está ese, lo puedes arreglar, te sale más barato que comprar uno nuevo, o que y es lo que damos en la cárcel, en el ministerio carcelario, cuando hay Bocado de Esperanza, bueno, a nivel de mencionar cosas curiosas, en vez de botar las cosas, las mandamos para la iglesia, o para el orfanato, o para esto, y nos sentimos, pero haciendo una ayuda social increíble, nos sentimos que estamos, mejor dicho, cambiando el mundo. Y en realidad pues hemos trastocado un poco el tema de lo que implica el aspecto voluntario, a pesar de que la ofrenda fuese voluntaria, es decir, voluntario es darlo, pero no es lo que quieras,
es lo que debe saber dar, es lo que se requiere dar para la situación, para la circunstancia, ¿sí? Y eso es muy importante. De todo hombre que la dé voluntariamente, pues es que esto es lo que yo puedo dar. El Señor va a decir, pues lo siento, vaya y cámbielo con su hermano y ofrézcame lo que me debe ofrecer, porque lo que me debe ofrecer está establecido. Y tenemos el conflicto de Caín y Abel. Y dio de lo mejor, pero no era lo que el Señor estaba pidiendo. No sé si le pasa, o sea, cuando usted de repente establece o dice algo que por favor traiga ropa cómoda, traiga, qué sé yo, haga esto, y el que llega que no, es que yo creí, es que yo pensé, no, pero tranquilo, que yo me acomodo, no, tranquilo, ¿qué sucede ahí? Ya de entrada se rompe un esquema en donde dentro de nuestro contexto cultural, pues, bueno, hágale, ahí miramos. Dentro de otros contextos te van a decir, vaya y se cambia rápido y vuelve y se alcanza, miramos, y si no, pues no sé, las instrucciones estaban dadas. Pero es que yo pensé, de repente, quién sabe o quién quita. Es que como somos amigos, no, ahí dice, ¿qué es? No estoy acá, simplemente es un ejemplo. No se sienta usted incómodo para nada, es una cuestión así. Lluvia de sobres, pobre. Usted llega ya con el presente. Entonces dice, bueno, sí, no, es que no, yo no. O sí, o si dice es tal cosa, ¿qué pasa? No, pues Baruch Hashem, bien. Ahora, pero no estás como cumpliendo el propósito que se te indicó. Y dentro de eso, pues, ¿qué va a pasar? Dentro de nuestro contexto, si los ejemplos que les pongo, pues, hay soluciones más fáciles. Pero dentro de lo que establece el Señor es en donde está la grave problemática. Es en donde está nuestra crisis de vida. Porque pensamos y asumimos que el Señor, pues, Él entiende. Hemos oído mucho decir. No, Él mira es el corazón. Sí, Él mira un corazón obediente. Un corazón terco. ¿Qué te mandé a hacer, Saúl? No, Señor, pero es que, ¿qué le costó? Su vida misma. Todo, el reinado, todo. ¿Qué son esos mugidos? ¿Qué es ese ruido que escucho? ¿No le mandé yo acaso? Pero es que pensé. Entonces ahí empieza el primer conflicto. No pienses. ¿No le ha pasado con sus empleados, con las indicaciones que da un proyecto serio, una empresa? Me acuerdo del ingeniero, decía, no hay nada más peligroso que un obrero con iniciativa. No, señor ingeniero, es que ahí quedaba mejor aquí esta viga por este lado, ¿no le parece? ¿Qué pasa? No, ¿cómo se le ocurre? Es un tema tan trascendental, entonces empiezan los rabinos a tratar de dar explicaciones bonitas al respecto, y existen. Les doy un ejemplo que ya también he puesto en otras ocasiones, y es, no sé si le ha pasado, lo incómodo que es mail, de no sé qué, falla, delivery status notification, mailer daemon, no sé qué es eso, que el correo rebotó, no llegó. ¿Por qué? No, lo que pasa es que mi dirección es, qué sé yo, ¿sí? julito.rubio@hotmail. Yo lo mandé Julito Rubio. ¿Por qué no llegó? ¿Qué le faltó? Un punto. ¿Qué legalismo este sistema de Hotmail? ¿Qué extremos? ¿Qué falta de comprensión? No hay amor en ese sistema. Es un punto. ¿Qué es un punto? Un punto es, ¿qué es un número? ¿Cuántos dígitos tiene nuestro teléfono celular, por ejemplo, móvil? Tiene 10 números. 10 números. ¿Qué pasa si tienes uno mal? Le contesta para otro lado, si existe. Venga, y usted no, es que tiene un número tan... Pásemelo, usted debe estar cerquita. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué no entra? ¿Qué sistema tan complicado el de las telecomunicaciones? Deberían ser comprensibles, deberían
Deberían entender que el deseo de mi corazón es enviarte ese correo. El deseo de mi corazón es haber hablado contigo, pero ¿qué hacemos? Y así de claros estos ejemplos nos hemos acostumbrado y entendido que si eso no está bien, no entra, no funciona. ¿Por qué asumimos que para con el Señor las cosas son diferentes? ¿Por qué asumimos que para las cosas que el Señor ha establecido y ha dicho cómo hay que hacer, ya yo digo, es que eso ya está abolido, eso ya no es, o es que esto ahora es así? ¿En dónde? Y ahí es en donde empieza el conflicto. Muéstreme, déjame ver, ¿de dónde sacas eso? Cambiaron de dirección y no avisaron, terrible. Y ahí sigue llegando la correspondencia, ahí sigue, y es lo mismo, exacto, no cambiaste, y ahora tú te pasaste para el lado del nuevo pacto, pero entonces la dirección está en el antiguo pacto y todo sigue llegando allá a la dirección, todo, pero no es que yo estoy acá ahora en el nuevo cerquita, habla de lo mismo casi. Pero aquí, no llega la cosa, no llega la bendición, no llega el asunto, no lo veo que pase, y pues probablemente está en la dirección del otro lado porque ahí es la que está registrada, y si no se avisa la cosa, pues es difícil. Si esto es en lo cotidiano, ¿por qué no asumimos con lo espiritual? Y volvemos al punto entonces de la sintonía con el Señor y de estar en esa búsqueda, porque es que eso es una búsqueda, eso es un tema de no sé, los que han tenido la oportunidad de ver a través de un telescopio. La primera vez que yo vi a través de un telescopio fue impactante, fue algo increíble, un telescopio lunar, y empecé yo primero era, cuidadito lo toca, sin, tan exagerado, bueno, iba uno a mirar, y cuando estaba mirando, la persona que había hecho la cuadratura y todo me dice, bueno, apúrele porque yo también quiero ver, antes de que ya no se vea. Me dice, ¿cómo así? Y sí, es que son unos segundos, dependiendo también de la capacidad y de lo que estés viendo. Si tú pones y empiezas a ver, claro, estamos en rotación, en traslación, la luna también se está moviendo y lo que tú estás observando a ese nivel se va corriendo. ¿Saben qué pasa? Que los telescopios ideales tienen, cuando has logrado ubicar, porque vaya y ubique, usted cree que es fácil, mira, ahí está la luna, venga a ver. Se puede uno demorar horas, porque está haciendo un acercamiento muy preciso, imagínense cuántos millones de kilómetros de distancia, y cuando logras entrar en la visual, el ideal es que hay unos telescopios que tienen una regleta, un esquema en donde te va dando el trazo, por donde va el movimiento, y ya ahí simplemente tienes que irlo girando muy poquito y con mucho cuidado, porque se movió, se perdió, espere a ver otra vez, y mientras no, ya otra vez otro tiempo, y se da uno cuenta de que eso es algo que es constante, que tiene uno que estar alimentando, estar pendiente, a ver por dónde va la cosa. ¿Por qué pongo este modelo, este ejemplo? Porque es lo mismo a nivel espiritual. Es un asunto en donde yo no tengo un telescopio para ver allá o un audífono especial para oír al Señor, pero no, eso es un ejercicio que se va moviendo, que no es estático, que no está quieto, y cuando yo logro oír eso, yo debo irme moviendo con eso. Es como cuando usted está hablando con alguien y esa persona se está moviendo. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que seguirla, tiene que estar allí pendiente, sí, está atento, porque si no pierde la señal, se va. Lo mismo pasaba con las parabólicas, eso toca enfocarlas. Entonces, ¿qué pasaba? Que Perú, dentro de su ejercicio de querer mostrarse al mundo, dejaba libres todos sus canales dentro del el espectro del manejo de las parabólicas, y por eso decíamos perubólica, porque todos los canales peruanos eran gratuitos. Entonces, si se enfocaba y ahí cogía, pero si usted mueve puede encontrar otros canales, pero le va a decir, este canal está codificado. ¿Cierto? Ay, pero ¿por qué? Ya tengo la parabólica y ahora me salen con estas. Empezamos con el Señor igual. Pero y ahora me habla usted de que eso está codificado, que me toca más, que me toca. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me mantengo yo entonces en esa sintonía? Versículo 3 dice, esta es la ofrenda que aceptarán de ellos. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente. ¿Cómo así? ¿Pero no era voluntaria?
No era lo que la gente quisiera dar. Sí, es lo que quiera dar, pero de esta lista. De esto que está aquí. Este es el código. ¿Quiere participar? Ah, listo, introduzca esta contraseña. Y participa, ingresa, puede ver. Oro, plata, cobre, azul, bueno, bronce dice la traducción, es la palabra nehoshet. Azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carneros, pieles de tejones, madera de acacia. ¿Saben si nosotros hubiéramos escrito esto, en qué orden hubiera quedado? ¿Qué creen? ¿Qué sugieren? De último dejamos el oro, la plata y el bronce. Nosotros empezamos, no, ¿qué puede traer? Mire, traiga piedras de ónice, traiga aceite para el alumbrado, traiga madera de acacia, traiga... Y si puede, necesitamos oro, plata y bronce. Solo si puede. Sí, la lista de regalos usted ve que... No toque rápido porque eso se empieza a aumentar. Yo tengo unos amigos que hicieron algo práctico y bonito, y es que en la lista de matrimonio ellos escogieron las cosas más caras de lo que se necesita en un hogar. Entonces le apuntaron a la nevera, a la lavadora, que era torre con secadora y tal. Y uno dice, uy, pero ¿y qué hizo? Dijo, no, sencillo. Están los 2, 3 regalos más y un espacio grande para que quien quisiera aportar ahí iba aportando lo que fuera, y ya se construía, digamos, el monto que el que quería dar, 10.000, 100.000, 200, 500, y se logró ese propósito, y cada quien daba para ese propósito lo que quería. Entonces, ve, porque si se pone a entrar una, no, ¿quién se la va a dar? No, pero si nos unimos entre todos, oiga, es mucho más fácil, es mucho más probable, y es como se planteaban las cosas. Entonces, aquí el Señor establece qué es lo que hay que hacer y dar. ¿Para qué? Porque es que ese es lo otro hermoso de la palabra y del Señor. Y cualquier tarjeta de invitación, o sea, ahí no simplemente le dicen, yo lluvia de sobres, ¿y a qué voy? No, tranquilo. No, ahí dice siempre, eso es una boda, es un cumpleaños, ¿con qué propósito es? ¿Para qué es? Si te están pidiendo sin propósito, pues alerta, cuidado. De ahí es que ha surgido toda esta dolorosa manipulación dentro del contexto creyente, dentro del contexto bíblico, dentro del mundo creyente. Hasta los chistes y lo doloroso, pastor, ¿y qué pasó con lo del terreno? No, en eso andamos, en eso andamos. Andamos en eso. Es decir, empieza el tema de ¿para qué es? No importa, pero hasta los humoristas, lo comentábamos ayer, ¿de qué nos quejamos si se ha dado pie para eso? Consigna, sale por ahí el jeringa molestando, es nuestra consigna. Versículo 8, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. ¿Para qué era? Me erigirán un santuario, después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes. ¿Sabe qué va a pasar más adelante? Para yo un poquito más adelante, va a salir Moshe a decir ¿qué? No, traigan más. Es una locura. No, Moshe, que deje que la gente dé, ay, hombre, déjese bendecir. No, cuidado. Tenemos que tener claridad en los proyectos, en las cosas. ¿Saben qué aplicación hay? ¿Qué los rabinos dicen al respecto? Muchas gracias. ¿Por qué Moshe salió a decir no traigan más? Habían llevado bastante, ya no tenían la voluntad, se completó lo que necesitaba, seguían llevando, y él ¿por qué tiene que decirles no más? Ya sabía que necesitaba. Nosotros dentro del pueblo creyente
Siempre estamos alzando la mano, siempre estamos diciendo amén, siempre estamos contestando ¿cuántos quieren la bendición? ¿Quiénes quieren plata? ¿Quiénes necesitan salir de la esta? ¿Quiénes? Sí, amén, amén, eso parece la de Dolorán. Sí, Señor, sí. La vez pasada aquí el pastor amado nuestro decía, ¿quién no quiere tener la doble porción de la bendición? ¿Quién no quisiera? Amén. Entonces, pues, yo a veces estoy pendiente por ahí, estoy generalmente río en la parte de audiovisuales, me volteo a la persona que está ayudando en toda la parte operaria y yo le digo, ¿para qué? Entonces se me queda mirando y dice, pues sí, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estás pidiéndole eso al Señor? No sé, Señor, pero es que eso es tan rico tener. Es tan chévere, uno es como estás tranquilo. Empieza el conflicto del Rebe Tevye, del violinista en el tejado. Hubiera afectado un plan del universo que me hubieras dado un poquito de dinero. Se hubiera cambiado algo dentro del propósito divino de algo. Y lo planteábamos, pero entonces está el tema de if I were a rich man, si yo fuera rico. ¿Para qué quiero ser rico? ¿Quién quiere ser rico? ¡Ya! Bueno, ¿para qué? No sé. Para tener, ¿y para qué quieres tener? No, pues para chicanear, para mostrar, para comprar, ¿Y ese es el propósito entonces de lo que estás pidiendo? ¿Crees que ese es lo realmente necesario? En el Rosh Hodesh no alcancé a cerrar una historia, se me quedó abierta. Para quienes tuvieron la oportunidad de estar aquí el pasado martes, iniciamos nuevo mes. Y dentro de eso yo comentaba una de las parashot pasadas y hablaba de las aguas de Mará, de la amargura, y que ellos salieron con gran riqueza de Egipto, y que hay dos posibilidades en lo que tú vas a invertir tu dinero cuando el Señor te lo da, y ese es de hecho el conflicto permanente nuestro, y de pronto no nos hemos dado cuenta. Entonces provisión sí hay, dinero hay a veces, el manejo y el conflicto es que ¿qué pasa cuando usted no sabe para qué es? Pues que empieza la crisis y el conflicto y se lo gasta y se endeuda y compra lo que no debe, y porque no sabe para qué es. Pero cuando usted sabe para qué es, ya usted lo distribuye y ya usted sabe qué le quedó. Y usted ve al que siempre anda pidiéndole el adelanto al jefe, el prestado, el otro, ese día, vamos a comer pollo, todos, y compra, porque es el día que ya después está por la crisis de lo que sucede en donde, no hay previsión, no se organiza, no hay. Y lo que me faltó cerrar en el Rosh Hodesh era que lo absurdo de lo absurdo y de la mecánica del Señor tan hermosa. Hasta mencioné el documental de los pecados de mi padre, puse el ejemplo de lo que sucedió con el hijo de Pablo Escobar y demás, cuando estaban muriendo de hambre en un búnker lleno de dólares. Él decía la ironía, me estaba muriendo de hambre y yo con eso lo hubiera cambiado todo por un pedazo de pan. El pueblo de Israel está muriéndose de sed, literal, con oro cargado en sus costillas. ¿Cuánto vale un vaso de agua? ¿Cuánto vale un vaso de agua? Un vaso de agua vale que, depende de la marca, ¿no? Procure comprar Manantial. No me paga Manantial nada por esto, pero se los digo que es porque tiene el sello de todas las aguas de nuestra amada Bogotá, es la única que es kosher. ¿Y por qué es kosher? Porque pasa por una cantidad de procesos que después de que usted le hace el ejercicio de beber, claro, no todas tienen la misma calidad. Y existe lo que usted puede y debe comprar, y pues cómo se alimenta y qué toma. Entonces, ¿cuánto vale una botella de agua? Como 2.000, 3.000 pesos. Eso le da como para 3 vasos, 2.000, 3.000 pesos. ¿Cuánto cree que tenían ellos en sus costales y en lo que salieron de Egipto? Imagínense, millones de dólares, de lo que quiera. Eso me acuerda de la huaca de los soldados, también lo había comentado. ¿Se acuerda del soldado que empezó a cambiar dólares por pesos? Porque sí, empezaba a cargar menos, cargar más. En fin, el ejercicio de ver qué tanto podían cargar ellos cuando se encuentran todo ese dineral y ver qué hago. Entonces, ¿por qué los descubren? ¿Por qué los descubren a los soldados de la huaca? Se volvieron locos. Pues imaginen, el otro llegó a pedir la baja en una Blazer, una 4x4. ¿Qué le pasó al soldadito?
Y eso es lo que pasa en la vida cotidiana, eso es un reflejo de la realidad. Y entonces estamos orando, Señor, bendíceme, Señor, dame trabajo, Señor. Te da trabajo y usted va después a pedirle la baja en 4x4. No, ya no vuelvo, no, ya no me queda tiempo, Señor. No, ya. ¿Por qué? Eso no era la bendición que necesitabas, eso no era lo que requerías. ¿Qué cambió el agua para que fuera pura para tomar, dulce? Un pedazo de madera, un palo. ¿Usted se imagina cuánto valía ese palo ahí? Es aterrador ver cómo el Señor le enseña a su pueblo la prioridad y el valor de las cosas. Y le dice, puedes tener millones ahí en ese costal que acabaste de salir de Egipto, pero te vas a morir de sed. Entonces, ¿qué es bendición? Porque a veces hemos dicho en nuestra ecuación, bendición igual dinero, bendición igual plata, ¿sí? Tranquilidad igual plata, tranquilidad igual tener, y no necesariamente es así. De hecho, casi nunca es así. Entonces, ¿qué le da el valor a las cosas? ¿Qué clave es? Ahí lo importante no era qué tanto dinero tengo, sino, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito, Señor? Dame la clave en este instante de vida. Y seguro a ese que oró, y seguro a ese que pidió, y seguro a ese que clamó por la solución, el Señor le dice, mire, coge ese palo y échelo allá al lago. No, ¿cómo? Lo absurdo de lo absurdo, lo que nadie se imagina, un pedazo de palo, lo tira y ya hay agua y se salvó. Dice, wow. ¿Qué es lo que se necesitaba? Que el Señor te dijera qué es lo que necesitas, cómo solucionas eso. ¿Qué es lo que necesito para esta circunstancia, Señor? Va a empezar usted a orar así. ¿Dónde está el palo, Señor, que tengo que echarle a este problema? Porque necesito un bosque, Señor. Necesito... Empieza uno a medir la varita mágica, ¿no? ¿Saben qué? Que eso fue lo que me faltó cerrar en el Rosh Hodesh, el tema de la simplicidad de las cosas espirituales, de la practicidad de cómo Dios busca que actúes, en donde no es necesario tener el dinero, porque usted diría, ay no, si tuviera plata entonces iba y traía o compraba agua. No es necesario eso, es ver qué es lo que necesitas realmente, y dentro de eso que necesitas realmente entonces era echarle un pedazo de palo al agua y ya el agua se convertía en agua dulce, y conservo todavía el dinero, o sea, esto no lo era para esto, entonces ¿qué hago con todo este dinero? ¿Para qué les dio el Señor el dinero? ¿Para qué les dejó salir con toda esa riqueza? Hay un propósito y hay un proyecto en cada cosa que el Señor te da. Cada puerta que se abre, cada bendición que recibes tiene un propósito. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Para qué es? ¿Qué debo hacer? Muéstrame el camino. Es decir, sintonícese, busque ahí la secuencia de por dónde va el camino del Señor, por dónde, qué es lo que tengo que hacer, qué debo hacer, qué acepto, qué no acepto, qué digo, qué no digo. Y allí entonces tenemos dos alternativas como siempre lo ha puesto el Señor, como siempre lo ha dejado y como todo un caballero hermoso que nos respeta como su creación y nos valora y dice, tienes que encontrar el propósito. Y entonces se ven las dos alternativas. Entonces, no, Señor, yo quiero construir, necesito adorarte, necesito buscarte. ¿El propósito del becerro de oro era un propósito sano o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué decimos? ¿Para qué hacen el becerro? Moshe, no, se fue Moshe, ¿qué hacemos? Necesitamos buscar, ¿qué hago? No, pues yo voy a buscar de Dios, hermano, invirtamos en esto, hagámosle a esto y que construyamos algo y adoremos eso como para no perdernos. Es la alternativa que suena kosher, suena razonable. Oiga, es que el proyecto no está para nada mal, mire, es hacer esto, es enfocar esto, porque así es como se presenta la cosa. Si fuera con un tridente y cachos y cola la alternativa, pues usted dice, no, eso no es de Dios. No, precisamente es porque es ambiguo la cosa, porque están ahí queriendo, hasta el mismo Aarón es tremendamente curioso con el relato del becerro. ¿Qué hacemos, Aarón y Aarón? ¿Qué hacemos?
Mi hermano me dejó solo en estas. El pueblo, ¿qué hago? Echemos eso al fuego y a ver qué sale. Y literalmente en la Torah, literalmente dice, echamos eso al fuego y eso fue lo que salió. O sea, que no era una cosa sencilla, no era una cosa básica, no era una cosa... No, reunieron y tiraron eso allá y de ahí salió un becerro. ¿Usted se imagina eso? Yo también me postro. No, es que juzgamos y planteamos eso. No, estamos buscando, Señor, una alternativa, una solución y tira usted eso ahí al fuego y dice, esto fue lo que salió. Literalmente, ¿de dónde los rabinos sacan eso? Es por cómo está escrito. Literalmente en la Torá, en hebreo dice así, esto fue lo que salió. Una cosa aterradora. No, pues Señor, nos contestaste. Y a veces, muchas veces, nos pasa eso. Gracias, Señor. Esta era la respuesta que estaba esperando. Y usted allá de cabeza en el becerro de oro. Este negocio sí es. Aquí sí es la inversión. Esta vez sí va a ser, mi amor, tranquila. Señor, ayúdanos. Empieza entonces a ver las dos alternativas. O para eso, que en eso se gastaron harto oro. O para qué. Para Shaterumá. Ahora, ¿saben qué es lo más hermoso? Que el Señor les da este dinero con este propósito. Pero les dice, si quieren dar, es esto. No es un ejercicio coercitivo, no es un ejercicio impositivo, no es un ejercicio bajo maldición. ¿Para qué lo saqué? Sí, a lo argentino con el técnico. ¿Para qué te traje entonces si no es para que me hagas esto? No, el Señor dice, Vaikhuli teruma. Tomarás para mí una teruma. Si quieren darla de corazón. Y si la quieren dar de corazón, les recibirás esto. Y hay una lista. Y sobre esto, lástima, no me puedo detener, pero hay unas profundidades increíbles en cómo está establecido el orden. Y la forma en que está dada. Y las conjunciones que usa, o sea, y tal cosa. Y luego otras no las menciona con y, sino ya por separado. Y empiezan los reinos a decir, si das esto es porque también vas a dar esto y esto y esto. No es un proyecto que el que iba a dar decía, no, yo ya di mi parte y ya. No, si daba esto y esto y esto. O sea, todo era conjunto. Si lo vas a hacer y lo van a hacer y si quieren hacerlo, háganlo, pero háganlo bien. Y es así. Y el punto final y la clave y el punto trascendental que quiero que oremos por eso es esta parte. Versículo 8. Me erigirán un santuario. La NBI dice el versículo 8, 25:8. 25:8, ahí está. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El propósito es sacrosanto, es único, es increíble. Es decir, me está dando la oportunidad de que voy a construir el lugar en donde Dios va a vivir conmigo. Tengo la oportunidad de ser parte de eso. Y entonces vemos que hay un propósito fundamental. Hay dos imágenes. Quiero de repente, si podemos, para solo marcar una diferencia. Una es un listado, esta todavía no, la otra, después nos vamos para Disney World.
Mandé el regalo, ahí le mandé la ofrenda, ahí le mandé el giro. Señor, aquí estoy presente, ¿sí? Esta es mi terumá, este es mi aporte. Y de ahí la diferencia que existe entre todos estos que están aquí abajo. ¿Cuál es el que sigue después de la terumá? El corbán. Degollar. Entonces, claro, la percepción desde el hebreo cuando hablamos de corbán es degüello de animales, sacrificio, ¿sí? Entonces vamos a pasar al corbán. No, es ofrenda en relación a sacrificio. Ahora, lo más bonito de esta palabra corbán, que es la que viene en unos parashot más adelante, unos sábados más adelante, cuando estudiemos Levítico, la palabra corbán viene de la raíz keref, karaf, que es acercarse. O sea que también tiene un propósito bonito e interesante, porque es que este concepto también se ha trastocado y se ha manoseado y se ha pervertido, me perdonan, pero se ha hecho de esto todo lo que no es. Porque la palabra corbán, que es acercarse, tiene un contexto similar a la terumá. A diferencia del corbán, la terumá es voluntaria. La terumá es si yo quiero. El corbán no. El corbán no es si usted quiere. El corbán es que le toca. Esa es la orden. Es decir, ¿para qué hice este santuario? Pues para que me traiga, porque eso es lo bonito de la, digamos, la coerción, de la coerción, no, de la secuencia que llevan las parashot. Entonces terminamos acá, se tiene un lugar, un templo. ¿Para qué es ese templo? Para mostrarlo, para que salga por enlace, para que todos vean no, para que la gente fuera allá y se acercara y ofrendara. Entonces, la palabra corbán viene de acercarse a Dios, pero ese acercarse a Dios es un acercarse de una manera simbólica, pero también literal, y era que no era, mira Señor, aquí te traje esta oveja, y eso no era un asunto ahí que venía como un ovni, pues, y se llevaba la oveja, ¿qué se hacía con eso? Sí, se sacrificaba, ¿y qué? ¿Qué hacemos con él? Se comía, se participaba en la gran mayoría de ofrendas, porque es que cuando hablamos de corbán, tenemos que empezar a estudiar que hay corbán hatat, corbán olá, que hay corbán asham, que hay corbán shelamim, que hay corbán, o sea, hay una cantidad de ofrendas. Eso no lo sabía. Entonces hay ofrendas en donde no participas para nada. Lo entrego y ese es el olá, se quemaba todo. Eso es para allá Levítico, no voy a entrar en ello, no alcancé ahí a hacer la distinción, pero este cuadro lo voy a seguir desarrollando mucho mejor para entender toda la variedad de lo que implica el concepto ofrenda desde el punto de vista bíblico y judío, porque eso ha trascendido. Entonces, el corbán era partícipe, solo uno de todos era que se dejaba comer, se dejaba quemar completamente. De resto, todas las ofrendas que tú llevabas al templo, de todas participabas. Y eso ya marca una clara diferencia del concepto que hay de la ofrenda. Y es que pues yo doy en algo que no participo, pero en el concepto bíblico no, es que yo doy porque yo participo de eso. Yo me la como, yo la disfruto con mi familia. Eso es para mí, pero lo doy a través de este espacio que era el tabernáculo y para ti, Señor, que me permites participar de ello. Después del corbán tenemos un concepto que es el de maaser, y está en Devarim 14 y está en Devarim 12, y hay varios pasajes, ahorita solo vamos a mirar uno, pero maaser, el diezmo, y eso era totalmente aparte a los corbanim, no, ¿qué era el diezmo? Y esto se regía sobre todo en el aspecto ¿qué? Agrícola. Entonces dentro del aspecto agrícola había una forma de diezmar, que es otra cosa que tampoco sabemos. Porque el diezmo es el diezmo y ya, no, miren, existían 3 clases de diezmo y estaba separado el maaser rishon, maaser sheni, maaser ani. ¿Qué es todo eso? Mire, el diezmo primero
el diezmo segundo y el diezmo del pobre, porque estaba el diezmo distribuido dentro de un ciclo que tenía un propósito, no era dar por dar. Gran parte de ese diezmo se participaba, el que llevaba también su trigo, sus ofrendas, participaba de ella, se gozaba en ella, y había años en donde no podía participar de ella. ¿Era para quién? El tercero, para el pobre, la viuda y el huérfano. O sea que el diezmo también se distribuía un porcentaje para eso, y hay que entender cómo era eso desde el aspecto bíblico, porque eso se desconoce. Adicional a eso, hay un concepto, aquí me quedó mal, tengo que corregirlo, gracias, ahí lo corrigieron. Sí, con el dedo, ¿viste? Gracias, Rocío. Sedaká. ¿Qué es sedaká? Y a veces no lo entendemos, y entonces había un hermanito que lo explicaba sencillo. Me dice, hermano, eso es sencillo, mire, se da acá. Se da acá. Entonces, no, y trataba y había entendido que eso era así, se da acá. No, sedaká es un término hebreo que se llama o se traduce como obra de justicia, porque la palabra sedek viene de justicia, y sedaká es una obra de justicia. Mateo capítulo 6 lo tradujo mal y dicen limosna, pero si usted se fija en la primera parte de Mateo 6 dice, cuando hagas vuestras obras de justicia, no hagas sonar trompeta. Entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué la Biblia dice que tu mano izquierda no sepa la derecha? Pero ¿por qué hay ocasiones en donde dice que tiene que hacer sonar trompeta? ¿Y por qué hay ocasiones? Pues porque había todo este diferente tipo de ofrendas que se daban. Y eso que aquí me faltan un montón todavía. Y aparte de la sedaká, que ese es un concepto más moderno, realmente la sedaká surge consecuencia de la ausencia del templo para todas las anteriores. Entonces ellos distribuyen tanto el concepto de terumá, el concepto de corbán y el concepto de maaser dentro de unos principios de sedaká que maneja el pueblo judío en la actualidad. Porque ellos no dijeron, fácil, ya no hay templo, entonces ya no damos nada. No, todo lo contrario. Mantienen y tienen conceptos claros dentro de todo este aspecto de qué es lo que yo doy. Y la última que alcancé a poner allí es bikurim. ¿Qué es bikurim? Primicias. Y sobre las primicias se daban tocando trompeta, se daban de una manera particular. Un reto de fe entregar la primicia y esperar a ver qué salía, porque si no eso era lo primero que salía, y se daba en una fiesta en particular. ¿Saben en qué fiesta se daba? Ya por ahí dijeron la respuesta. ¿Y Yom Bikurim cuándo es? Yom Bikurim es Shavuot. Yom Bikurim es Shavuot. En Shavuot se entregaba y se presentaban las primicias. Shavuot es la fiesta de las primicias. Y con eso quiero ir cerrando. Bikurim es primicias. Se entregaban y se daban unas primicias. Cuando les decía, y ya podemos de pronto prender un poquito estas luces, nos falta ahorita hacia el final, no son las que son solo dos, gracias. Y ahorita hacia el final mostramos la última diapositiva, la última imagen, y es, cuando les decía que el Señor nos lleva como de su mano, esto es un ejercicio que procuramos y hacemos es dentro de un reto diario, dentro de una constante que debe haber en la vida de cada creyente, y es lo que le decía, estar sintonizado, porque es que eso no es un dial que se queda quieto, es un dial que se va moviendo, es como la luna, es como el sol, el Señor dice, es como el novio que sale de su palio nupcial y recorre toda la carrera, es exactamente ese mismo modelo, y si usted quiere ver eso, le toca con el telescopio estar atento, irse moviendo y estar conectado con lo que está sucediendo a nivel espiritual, y ese es el reto del creyente en su vida diaria, ese es el fuego que debe mantener encendido. Y en ese ejercicio, amados, hemos procurado estar y deseamos estar, y los invito a que todos estemos, y es estar orando constantemente, es participar e involucrarte en algo que te ayude a estar en ese sentido y en ese fuego y en ese servicio. Entonces es la invitación a que, por ejemplo, participemos de los espacios comunitarios para ello, y si hay un tiempo establecido para oración, intercesión, los miércoles de 9:30 de la mañana a 12 del día, y yo puedo venir
te invito a que lo hagas y vengas y participes, porque eso hace parte de estar en esa búsqueda y en ese fuego y en ese ejercicio comunitario en el que debemos estar. Eso es como una fogata, eso es como el mantener encendida esa llama. Le toca a usted estar que eso no la deja si ya no, alimentándola, cuidando, trayendo al palito que se está enfriando y metiéndolo en donde el palito que está ahí caliente, y haciendo el ejercicio de que eso se mantenga. Y si hay Rosh Hodesh, entonces vengo al Rosh Hodesh, y si tengo la oportunidad de estar en Parashá o en la tarde o todo el día de Shabbat, vengo y lo estoy, y estoy en el ejercicio de buscar. Y no digo que entonces el Señor solo te hable si vienes a este lugar, no, entendámoslo adecuadamente. Este simplemente es un espacio y un lugar que el Señor estableció y puso para que tú y yo le buscásemos, tuviésemos un punto en común, porque es que también en comunidad y el ejercicio comunitario fue lo que el Señor estableció para su pueblo, en donde Él decía, yo quiero habitar entre ellos, porque no es un ejercicio particular, yo voy a habitar entre cada uno de los hijos de Israel, no, yo voy a habitar entre ustedes. Y ahí en ese espacio Él se daba a conocer, Él se mostraba, había ese fuego de la presencia divina y estábamos todos como hablando un mismo idioma dentro del contexto bíblico allí en ese espacio, y es lo que anhelamos se dé en medio de nuestra comunidad, dentro de un mismo sentir, dentro de un mismo mover, dentro de un mismo idioma que estemos hablando, en la alabanza, en las danzas, en cada momento comunitario que tenemos, que estemos prestos a ello, que si estamos en el tiempo de adoración, estamos adorando, estamos en ello, que si estamos en el tiempo de danzas, respetamos ese tiempo de danzas y lo hacemos de la mejor manera, que si estamos en cada parte de lo que estamos, lo hacemos adecuadamente. Eso es tratar de estar en esa sintonía y de no perder ese dial, y de estar en oración y de estar buscando y de mantener ese fuego encendido que el Señor permite se dé a través de espacios comunitarios, que es de la manera como Él, según vemos la parashá, estableció y habló. De ahí en adelante toda la parashá empieza a hablar es de cada cosa, y empieza a hablar del arca del pacto, luego habla de la mesa de los panes, luego habla del candelabro, luego habla, y lo que estoy diciendo en este momento, cada cosa que estoy diciendo, usted está teniendo en este instante la iconografía de lo que yo estoy diciendo. Entonces el arca del pacto, el arca del testimonio, entonces usted se está tratando de acordar cómo es el arca, usted se está tratando de acordar cómo es el candelabro, y todos tenemos una referencia, una imagen. ¿Por qué tenemos esa referencia de imagen? ¿Gracias a qué? Tenemos esa referencia de imagen gracias a que hubo un personaje que hizo caso. Hubo un personaje que cumplió al pie de la letra. Versículo 9 de la parashá de hoy, 25:9. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. ¿Quién tenía ese modelo? ¿A quién se lo habían dado? ¿Hizo o no hizo bien su tarea Moshe? Todo lo que acabo de mencionar, cada imagen que tú tienes de referente, es porque Moshe hizo bien la tarea. Porque solo él tuvo esta experiencia, solo él tuvo esta visión, solo él tuvo esto que logró trasladarlo, y hoy, 3000 casi 500 años después, estamos hablando de lo mismo que el Señor le mostró a Moshe. Probablemente don Germán va a abordar este tema en el espacio de la tarde y nos va a mostrar unas imágenes que son la constante de decir, mire, este es el arca, o este era el sacerdote, esto fue lo que Moshe vio. ¿Qué tan real es o no? Era el reto de ceñirse a esa visión que el Señor le había dado a Moshe. Y ahí es en donde viene ese ejercicio fundamental de lo que les venía hablando en un inicio. ¿Y por qué concluyo de esta manera? Porque no debemos ser orgullosos, no debemos ser altivos ante el Señor, no debemos dar lo que Él quiere que demos, pero yo lo doy a mi manera, sino como Él lo pide, como Él lo establece. Y si Él nos ha traído a este lugar, ¿saben, amados, qué debemos hacer entonces? Unirnos a la visión que el Señor ha dado a este lugar, y todos trabajar en pro de eso, y todos hablar ese mismo idioma, y todos venir y presentarnos ante el Moshe de nuestra generación, de nuestro contexto, de nuestro momento, llámelo su cabeza de ministerio, llámelo su pastor, y decir, esto es. Yo me imagino, le presentaban a Moshe, mira Moshe, aquí está el candelabro, y el candelabro estaba así con una curvita para aquí, una curvita para allá. Es que así se ve más bonito. ¿Qué iba a decir Moshe? No. Y no es como tú quieras, amado. Lo siento.
Y esto hace parte de la disciplina del Señor para nuestras vidas. No es como yo quiera, no es como a mí me parezca, es como el Señor lo ha establecido. Y cuando una persona no se logra encajar y someter a la visión que hay en un lugar, ¿sabes qué pasa? Pues sales, no encajas, dice, mira, no estás de acuerdo al proyecto que estamos trazando y de lo que se nos dio. Tal vez ha pasado eso en tu vida, seguramente, nos ha pasado a todos. ¿Qué tan conectados estamos entonces con lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Y me asusta y les digo y me aterra es ver cómo la parashá pasada, el pastor da un testimonio en donde dice que el rabino Itzhak Shapira, que viene para el Congreso en Shavuot, que es la fiesta de las primicias, y pregunta si tenemos Sefer Torah y se le dice pues tenemos uno de niños, de pequeño, no es un Sefer como debería ser un Sefer, y ahí es en donde empieza la temática, tal vez nuestra postura personal. Ay, el Señor lo que le importa es el corazón. Ahora se pusieron a hablar allá de unos rollos, no, eso sí, ya no me parece. Estás en la línea equivocada, entonces estás marcando el número y no te está contestando porque el mensaje es que por ahí es donde va la cosa, esto es lo que el Señor está haciendo, es la proyección y el lugar y la visión que nos está dando, y entonces cuando todos nos unimos en pro de algo, es muy probable que el Señor esa unidad entonces la bendiga y se dé cuenta de que estamos como hormiguitas, todos, obedientes, juiciosos, trabajando. Yo no dejo de aterrarme, no me deja de impactar como este hombre lanza un proyecto, porque primero pues se había hablado en donde decíamos que sí, claro, tráigalo y aquí lo pagamos, y aquí vamos a empezar entonces con el ejercicio interno de decir, bueno, comunidad, tenemos que pagar un Sefer Torah, ¿cuántos quieren dar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a aportar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y probablemente, qué sé yo, que haya pensado usted. Y yo personalmente desde hace muchos años siempre fue uno de mis sueños y uno de mis metas y uno de los retos que teníamos a nivel comunitario. Y era tener nuestro Sefer Torah, es decir, nuestro rollo de la Torah, nuestra Biblia en su forma más original posible. Y cuando vemos que lanza esta campaña, pues se siente uno un poco incómodo, porque dijimos, no, nosotros lo vamos a comprar, es decir, no necesito que me ayudes, tranquilo, déjame que acá lo compramos, porque se siente uno como que, si tú vas a comprar un lugar de digan, no, tranquilo, quédese ahí quieto y venga, hacemos aquí una subasta de apoyo para usted, y uno ahí sentado viendo cómo se siente raro, y el mismo pastor decía, nunca ha pasado esto, nunca nos habían dado nada, porque nunca se había buscado nada de ese modo ni de esa manera. Y este rabino dice, es un llamado que siento en mi corazón de llevar esta Torah allí y de que no tengan ustedes que cumplir, sino nosotros, queremos donarla, queremos llevarla como parte del momento profético que él considera se está viviendo, en donde un judío que ha tenido la revelación de Yeshua, a quienes se les dio según Romanos, según Hebreos, el pacto, las promesas, la Torah, de ellos viene el Mashiach, dice de ellos mismos, decir, mira, aquí está la Torah. En la fiesta de Shavuot, como una primicia, porque es lo primero que tendremos dentro de ese contexto. Empieza el tema a aterrarnos, porque el reto era que se hablaba de 3.200, ¿saben? Se recogieron $5.200 en esa página, $5.200. Y él puso un tiempo límite, 6 días, porque era el tiempo que él tenía para establecer eso, que le trajeran el rollo desde Israel hasta Estados Unidos, allí adaptarlo, ponerle todo lo que debe tener el rollo de Torah, y él dice, y traerlo para allá. Ahora, ¿sabes qué pasó, Viviana? Le dice el rabino Itzhak Shapira, dice, el Señor los ama mucho a ustedes, porque me aterro, dice el rabino Itzhak Shapira, de la respuesta que hubo, tan aterradora para este proyecto, que no voy a comprar el Sefer que iba a comprar antes. Voy a comprar uno mejor. Y el Sefer Torah que me están vendiendo, yo debo adaptarlo, arreglarlo y ponerle todo lo que se le debe poner. Y él me dice, y más o menos es un Sefer Torah que puede llegar a quedar evaluado casi en $10.000. Y es Parashat Terumá. Cuando recibimos esto, y sobre todo el mensaje que recibimos, ¿saben cuál fue? Personalmente, y sé que el pastor también, dejarnos sorprender por las personas que voluntariamente quisieron dar, que no nos conocen,
de los, no sé, casi 40 donantes que hay allí, 48, solo estamos como 3 o 4 involucrados, pero el resto es personas que no conocemos, personas que cuentan testimonios y dicen, yo había orado al Señor y me llegó un dinero el día que lanzó y cuando yo respondo a eso digo, wow, Señor, es decir, tenía un propósito y el Señor le dice, ¿te acuerdas que tú me habías dicho que si tenías y que yo te daba, le hicieron un tax refund, le devolvieron unos impuestos? Acordaba de tu testimonio, Daniel, y cuando le devuelve un testimonio dice, ¿te acuerdas que yo te había dicho, bueno, aquí hay? Y empezaron a aportar y a donar gente que ni nos conoce. Pero dicen, algo va a suceder allí. Ahora, ¿estamos preparados? ¿Hemos asumido cuál es entonces el rol? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es en donde viene ese concepto de ser como Moshe, de entender que tenemos que unirnos dentro de un propósito, de entender que debemos asumir cuál es la visión, qué es Yovel, en dónde es que estoy, qué estamos construyendo. Curiosamente hoy el pastor no está y todo hace parte de un propósito del Señor. Quiero mostrar la última imagen. No es que quiera decir que el pastor esté en Walt Disney, no, pero sí está en Estados Unidos. Y esto, mis amados, es de Space Mountain en Walt Disney, la montaña de Walt Disney. Y usted dirá, ¿qué hace eso ahí, Dudu? Bueno, lo traigo a colaciones porque estoy leyendo un libro. De hecho, el Señor me tiene en una encerrona desde hace rato, les estoy diciendo en cuanto a lo que implica el saber para dónde vamos. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy, Señor? ¿Para qué me tienes? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué estoy construyendo con mi vida? ¿En qué estoy desgastando mis años? ¿En qué estoy invirtiendo mi fuerza laboral, mi dinero? Y dentro del libro que estoy leyendo del Dr. Miles Monroe, cuenta un testimonio de Walt Disney, en donde el señor Walt Disney está sentado en los campos de su parque y pasa un señor cortando el pasto y se queda mirando y ve muy fija la vista del señor Walt Disney en un espacio vacío que había en el parque. Y en el espacio vacío que había en el parque le pregunta entonces, porque queda muy curioso porque el hombre estaba como oído, y le dice, el que está podando el pasto, le dice, señor Disney, ¿está bien? Y él dice, sí, gracias, estoy viendo mi montaña espacial. Dice, ¿qué? Y mira el que cuenta el cuento, que es el jardinero, y dice, pues ahí no había nada. Y se reúne con su grupo de trabajo, sus arquitectos, y desarrollan esto. Con la pequeña curiosidad que el día en que inauguran esto, en el parque de Walt Disney, el señor Disney ya está muerto. Y cuando pasa el gobernador, y cuando pasa el alcalde, y cuando pasan allá todo el tema a hablar, y le dan la palabra a la esposa, el que está presentando dice, lástima que el señor Disney no se encuentre presente para ver su sueño hecho realidad, para ver su montaña espacial. Y cuando pasa la esposa, dice, discúlpeme corregirlo, pero los que la estamos viendo por primera vez somos nosotros, él ya la había visto y nos la dejó ahora para nosotros. Y ahí pastor en este libro, gracias, podemos encender las luces, le pregunta al creyente y le dice, ¿qué estás viendo tú? La parashá de hoy dice, conforme a todo lo que yo te muestre, ¿qué te está mostrando el Señor? ¿En pos de qué vamos? ¿Qué estamos construyendo? Amados, cuando lo tenemos claro, lo logramos, lo construimos, lo hicimos. Nadie se imaginaba tener un lugar como el que hoy día el Señor nos ha dado. Hay muchas personas que no estaban en el lugar anterior. ¿Cuántas personas nunca fueron al lugar anterior en donde estuvimos? Miren, esto que estamos viendo acá, que ustedes están viendo ahora, nosotros nunca lo vimos. Y de repente el pastor en algún momento que iba pasando, porque era la misma cuadra por donde salíamos, desde donde salíamos en el lugar anterior, vio este lugar, y era feo, no servía, y todo era casi que improbable, pero él logró ver algo que nadie más vio, y se imaginó, y se empezó a hablar, y se empezó a adecuar este lugar, y veíamos cómo
somos una comunidad tan hermosa que cuando está en pro de algo, lo hacemos. Y lo construimos. ¿Y por qué menciono esto? Porque me quebranto un poco al compartirles que organizando el canal de YouTube de nuestra comunidad y viendo la enseñanza de esta parashá hace un par de años, en esta misma parashá yo decía, yo no sé a dónde iremos, a dónde estaremos, cómo estaremos, pero seguro que el Señor tiene un lugar. Lo importante es saber si estamos dispuestos a participar o no, si estamos dispuestos a hacer esa terumá, a dar voluntariamente para construir algo que probablemente veamos o probablemente no, pero lo importante es que si lo vemos es en el proyecto de lo que Dios está queriendo hacer y no va a ser necesario estar vivos para darnos cuenta que ese legado continuó y se mantuvo. Y las siguientes imágenes son también parte de ese regalo. Les digo, no es curiosidad que el pastor no esté. Tenemos una comunidad hermana, una comunidad hija, que nació en Estados Unidos, en Coral Springs. Y tuvo que ser trasladada del lugar, pidieron el lugar. Le dijeron, no, ¿sabe qué, Pastor Adán? Necesitamos el sitio donde usted se reúne. Y hubo un cisma, ¿para dónde nos vamos? Pero no hemos sentido eso. No hemos orado por eso. No estamos involucrados con nuestros hermanos, hijos de Joel, en otra parte, que salían sin saber a dónde iban. Habíamos pasado por algo similar y no acompañamos ese proceso. ¿Cuántos de quienes conocemos al pastor Adán o de quienes tenemos la oportunidad de escribir un mensaje o de haber enviado un saludo y decirles ánimo, tranquilos, que el Señor les va a dar un lugar, que tal vez no lo hicimos, pero eso el Señor empezó a decirnos y a jalarnos las orejas y a decir, hey, aquí también hay Joel, aquí también hay unos hermanos de ustedes que están también en pro de lo mismo que aquí se ha logrado construir. Y el pastor Adán tenía que asumir un compromiso, viajar, salir de Coral Springs, y no sabía a quién pedirle el favor, porque la última vez que le había pedido el favor a alguien que les reemplazara, era un rabino que había llegado allí a llevarse a los poquitos que había allí para su sinagoga. Cuando llegó Adán, las ovejitas dijeron, ese pastor nos quería estar llevando para otro redil. Entonces dijo, pastor, ¿qué hago? Y ahí es en donde la esposa del pastor, Viviana, le dice, usted también es el pastor de esas ovejas, vaya a ver. Y en este momento está allá. Lo más bonito fue que se unieron y se encontraron con el pastor Israel Calderón. Quiero que miremos esta foto. Esto fue el día de ayer a la noche. No se ve muy bien, un poco oscuro, pero los que alcanzan de pronto a ver allí un poco, está el pastor Israel Calderón. Y esa inmensa es la hija de él, Adi, a quienes muchos de nosotros de pronto conocimos, y la mayoría de ustedes pues se las presento. Es la hija del pastor Israel Calderón. ¿Quién es el pastor Israel Calderón? Pastor Israel Calderón, que está ahí con nuestro pastor, es un hermano y un hijo de esta comunidad. Fue ordenado pastor en este lugar y hace tal vez, no sé, casi 8 años está radicado en Estados Unidos, en North Carolina, que es a 12 horas, y él dijo, no, si están solos, yo soy también Joel y yo me pego la manejada de 12 horas para reemplazar a Adán, porque era el formato inicial, que el pastor Israel Calderón lo reemplazara. Y cuando se entera que va a ir nuestro pastor, él dice, no, igual me pego la ida porque quiero ver a mi pastor, quiero compartir con él, y están ministrando y sirviendo juntos. Miremos rápidamente las fotos. Esto es esta mañana ya en el lugar. Tenemos una pequeñísima diferencia, amados. Ellos tienen que llegar a sacar cada silla, a sacar cada panel, a distribuir eso, montarlo. Miremos la siguiente imagen. Y mientras tanto están acomodando allí las mesas para después poder tener un tiempo de almuerzo, lo más parecido, ¿saben? Ellos han querido, así tal cual como te mostraré para allá de hoy, lo que han visto aquí Adán, lo que han visto aquí, quieren replicarlo allá. Estamos orando por eso, estamos apoyando eso. Siguiente, miremos, están en la cocina preparando el kiddush. ¿Qué diferencia? El pastor está allá diciendo, wow, miren este lugar. Pasemos al siguiente, está él allí, bueno, están los músicos también, está Jonathan Salazar, nuestro pianista, también está allá apoyando. Y vamos adelante, miremosla rápidamente. Este es el lugar por fuera, ¿eh? Un lugar nuevo que el Señor les dio, hermoso. Es un lugar en donde ni siquiera se les dijo, no tienes que pagar renta, no tienes que pagar nada, ven y aprovecha porque está libre. Ya en Estados Unidos las iglesias están quedando
solas y sin gente, y las están rentando, y las están alquilando, y no importa, venga, usted qué es pentecostal, no importa, usted es bautista, usted qué es, usted no, yo soy, y todas ahí tienen sus horarios y se turnan, y pues en Shabbat pues está libre para nosotros. Miren el siguiente imagen, una zona hermosa, un lugar y un salón muy bello. La siguiente, está ahí el pastor ayudando y saludando a quienes están preparando el kiddush. Allá son las shomrinas, las shomrot se dice en hebreo, las que están ayudando ahí en el servicio. Sigamos, los chicos, ahí está Jeremy, el otro hijo del pastor Israel, y otro chico también de allí de la comunidad. Y la última imagen creo que es, si no me equivoco, ahí está el pastor Israel Calderón y Jonathan Salazar volviendo a ministrar juntos y haciendo algo muy similar, solo que nos llevan una hora de ventaja allí, entonces ya acabaron. Y creo que es la última imagen, sí. Eso lo compartió el pastor hoy a través del WhatsApp de las cabezas de ministerio, y quería yo también compartirlo con ustedes en este espacio para que veamos un poco de lo que somos. ¿Qué tanto sabemos de lo que somos? ¿Qué tanto entendemos la importancia como comunidad de lo que el Señor está haciendo con nosotros? ¿Qué tanto he asumido el rol de ser parte de Yovel, de hablar el mismo idioma y de unirme y de encauzarme en esta visión que el Señor nos está dando? Solo el Señor lo sabe. Solo tú sabes también qué tanto puedes y quieres comprometerte y qué tanto quieres decir: aquí estoy, presente, Señor. Terumá, aquí estoy, porque esto es para Él. Dice, es una terumá para mí, esto no es para nosotros, esto no es para... Estamos sirviendo al reino, estamos trabajando para Él, y Él es quien está uniendo las piezas, Él es quien está organizando todo. Quiera el Señor bendecir este proyecto. Yo me siento feliz y orgulloso de ser Yovel, de hacer parte de esta hermosa comunidad. Ayer atendíamos llamadas de personas desde Canadá, desde Suiza, diciendo: queremos eso acá. ¿No hemos sido tal vez un poco egoístas? No entendemos, no hemos aprovechado lo que tenemos aquí. Aquí decimos: ay, otra vez danza. ¿Qué hacemos con la danza? Mucho calor. Tú sabes, en otros lugares lo que darían por tener un espacio para danzar en comunidad. Ay, esa canción otra vez. ¿Sabes lo que darían esos lugares por tener ministros de alabanza y grupos que se turnen para tener alabanza, para tener un ministerio al cual participar, pertenecer? Bienvenidos a la comunidad Yovel. Padre, gracias por esta hermosa comunidad que nos das. Hoy descansamos en ti, nos presentamos delante de ti, Señor, y queremos ver lo que tú ves. Queremos que nos uses, Señor. Hemos sido tan egoístas, tan vanidosos. No entendemos la dimensión de tu proyecto para con nosotros, Señor. Ayúdanos a trascender, Señor. Ayúdanos a tener sentido de pertenencia con nuestra comunidad, a amarla, a respetarla, a cuidar nuestra comunidad, a ser celosos con lo que nos has dado. Señor, yo hoy te doy gracias por cada comunitario virtual que se somete, Señor, a estar tras una pantalla. Y hoy tú les bendices también a través de este medio que tenemos, Señor, pero qué tanto nos hemos preocupado por cada comunitario virtual que está allí, en otra ciudad, en otro país. Hoy les bendecimos, hoy les decimos: son parte, y que el Señor les bendiga, y gracias porque el Señor los ha traído para ser parte de este hermoso proyecto, de este hermoso reto que tenemos por delante como comunidad mesiánica. Señor, descansamos en ti. Pedimos que nos dejes ver, Señor, lo que tú ves. Muéstranos para qué somos buenos, cuál es nuestro don, en qué podemos ser parte de este proyecto, cuál es mi lugar en la comunidad. Permíteme sentirme parte, Señor, de esta hermosa comunidad. Quiero dejar todo prejuicio, quiero dejar toda prevención. Gracias, Señor, porque aquí nos has restaurado. Gracias, Señor, porque aquí conocí a mi esposa. Aquí me casé, Señor, aquí han nacido mis hijos. Seguramente aquí harán su bar mitzvah, se casarán. Gracias, Señor, porque nos diste un lugar. Nos sacaste de Egipto, de la esclavitud, y nos has permitido construir un Mishkan para ti. Nos has permitido con nuestras propias manos poner baldosas y ladrillos de este lugar.
que hoy nos reúne, que hoy nos congrega. Gracias, Señor, porque nos permite ser parte. Hoy hacemos un servicio de agradecimiento a ti, Señor, porque es una realidad que nos dejas ver de algo que tal vez veíamos lejano. Y sabemos, Señor, que todavía falta mucho. Danos la fuerza, danos la sabiduría y las herramientas para construir la comunidad que tú deseas que seamos. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua te clamamos porque bendigas al pastor Raúl Rubio, porque bendigas a su esposa Viviana Balbuena, a sus hijos, porque bendigas la comunidad mesiánica Yovel, porque bendigas cada ministerio, cada cabeza de ministerio, cada proyecto que hay, Señor, para que seas tú, Señor, obrando y no nosotros, para que seas tú, Señor, mostrándonos el camino y no nuestra vanidad, no nada nuestro, Señor, lo lanu, no a nosotros, Señor, a tu nombre damos gloria. A tu nombre damos gloria. Gracias, Señor, porque nos consientes, nos bendices, porque personas que no conocemos nos bendicen. Y deseamos ser asimismo bendición para quienes no nos conocen. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías de Israel. Amén.